Bienvenido de vuelta al programa. Nos visita esta noche y para mí es un gran honor recibirlo, un prominente, muy distinguido político nicaragüense. Fue candidato presidencial hace poquito más de 20 años, en 96, cuando concluía, creo, el mandato de Violeta Chamorro, donde ocupó algunos cargos encumbrados. Don Noel Vidaurre, un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo ves la situación, la crisis venezolana desde Nicaragua, querido Noel? Debo decirte, Jaime, y a todos los televidentes, que en Nicaragua hay muchas expectativas por que Maduro caiga. ¿Por qué? Porque Nicaragua ha sido como un apéndice. Ortega fue un apéndice de Chávez, Sí. y siguió siendo un apéndice de Maduro. Para poner en perspectiva esa apendicitis, entre el 2007 y el 2016, que fue cuando la cooperación venezolana se terminó por razones de pobreza en Venezuela, Venezuela le donó a Nicaragua, Chávez y Maduro, 4.500 millones de dólares. De esos 4.500 millones de dólares, hay 2.500 millones hoy en las cuentas de una cooperativa financiera de Ortega, en un fideicomiso que pertenece a lo que se llama el ALBA, que es Ortega. Increíble, o sea, Ortega y su familia se robaron más de la mitad de las donaciones venezolanas. Absolutamente. 2.500 millones de dólares. Eso está comprobado porque el banco que tenían ellos, que se llamaba el Banco Corporativo, fue sancionado recientemente por el gobierno norteamericano. Sí. Y entonces lo tuvieron que cerrar. ¿Y dónde tienen ahora ese dinero mal habido? En esta cooperativa, En la cooperativa. financiera, el del ALBA. que es del ALBA. O sea que, bueno, claro, son grandes ladrones, como suelen ser todos estos chavistas de la región. ¿Se ha sentido la crisis en tu país una vez que ha ocurrido la hecatombe en Venezuela estos últimos 2 o 3 años? Sí, sin duda. Sin duda, el país ha entrado en una crisis económica muy fuerte que se incrementó de manera gigantesca a raíz de los sucesos de abril recién pasado. Del año pasado. Del año recién pasado. Y lo que ha pasado es que una cantidad de empresas han cerrado. Y para ponerlo en contexto, Jaime, entre abril del 2018 y la fecha, Sí. hay 500.000 desempleados en Nicaragua que han perdido su trabajo. Es muchísima gente, ¿no? Porque han cerrado empresas, porque otras empresas se han reducido, por la crisis económica han despedido muchísimos empleados, de manera que esa gente que está viviendo de la indemnización que le pagaron cuando se tuvo que ir de su empleo. Y que se va a terminar pronto si no se ha terminado y que ya. se va a terminar pronto y que después no hay trabajo. 500.000 en un país que tiene una población de 6 millones de habitantes, Es una locura, de los cuales casi el 10%. Y más de la mitad son más menores. sin contar otros, quizá 500.000 que se han ido a Costa Rica. Ahora, Absolutamente. si la situación es tan mala, ¿por qué no ha terminado de caer la dictadura de Ortega y Murillo? Bueno, es interesante las razones por las cuales Ortega se mantiene en el poder. En primer lugar, y esto es una cosa que yo sostengo y he venido sosteniendo desde hace muchos años, desde que me tocó vivir el marxismo-leninismo en Chile. Yo estudié. Fuiste estudiante allí, Yo ¿verdad? fui estudiante de Derecho en la Universidad Católica de Chile. Y te tocó Allende. Me tocó Allende, el último año de Allende. Entonces viví la tragedia de ese pueblo. Sí. Luego viví el pronunciamiento militar de todas las Fuerzas Armadas. Sí. Y ahí comencé a entender lo que era el comunismo internacional Sí. y lo que son los comunistas, unos estafadores de la mente de la gente, Sí. que llegan al poder por la vía democrática, como llegó Allende, Sí. como llegó Chávez, como llegó Ortega, Ortega con una minoría de votos, pero llegó. pero llegó democráticamente Sí. porque esas eran las normas Sí, que sí, Alemán correcto. había pactado con él. Correcto. Entonces, llegan al poder por la vía democrática
Y lo primero que hacen es socavar las instituciones democráticas y convertirlas al servicio de ellos. Tal cual. Y el Estado de Derecho desaparece, desaparece la democracia, se apoderan de las instituciones, de todos los poderes del Estado, de manera que la población queda indefensa. No hay justicia, el Tribunal Electoral hace lo que el dictador ordena, la Asamblea Nacional está a su servicio, pasa las leyes que él quiere, de la forma que quiere, ni siquiera se discuten. No hay discusión, es una asamblea de cabezas huecas. Claro, claro, y casi no hay prensa libre. La poca prensa libre que había ha sido amordazada, ¿no? Bueno, quedan bolsones de prensa libre. Queda todavía el periódico. periódico, pero ¿qué está pasando? Que es la otra forma de los comunistas. Lo van estrangulando de a poco. Exactamente. ¿No? Por ejemplo, no le dan papel. Exactamente. Claro. Todo el papel y la tinta de la prensa está en la aduana. Y no sale de ahí. Y no sale de ahí. Tiene 6 meses. Lo mismo hicieron en Venezuela con el Nacional. Y el Nacional dejó de circular en papel y ahora solo está digitalmente. Pero... Y además de eso, perdóname, Jaime, de la destrucción de la institucionalidad del Estado de Derecho y de los poderes del Estado, se suma la fuerza bruta, la policía y el ejército. Porque aunque el ejército de Nicaragua, entre comillas, no participó en la matanza de todos los meses del año pasado, tampoco intervino en la defensa de los ciudadanos. Sí. Como es su obligación defender la soberanía y el Estado de Derecho del país. Claro, claro. O sea que está muy subordinado el ejército, está muy subordinado al poder político. Totalmente. O sea que, digamos, las razones por las cuales no ha caído Ortega son más o menos las mismas que las de Maduro. Lo sostiene el cuerpo militar, las fuerzas de seguridad. Así es. Y no hay manera de quebrar eso. A hoy yo diría que no. No. Yo diría que no porque hasta la fecha las principales jefaturas del ejército se han mostrado leales totalmente al dictador Ortega. Esa lealtad... Y la policía fue el instrumento de la represión. De la represión. Lo vimos. Y de la matanza. Ahora, porque no solamente fue represión es decir, en la calle, aporreando, golpeando, no, matando. Sí, claro. Mataron centenares de personas, ¿no? Se calculan más de 500. Claro. 50. Mataron más personas que en Venezuela el año pasado. Muchas más que Mucho Venezuela. más. Así es. Ahora, siendo un país infinitamente más pequeño y con menos densidad poblacional, digamos, el tema que yo te quería plantear es más o menos el mismo que planteo en Venezuela. Hay unos generales nicaragüenses cuya lealtad está comprometida con el dictador Ortega. A cambio de eso, supongo que el dictador les da unos beneficios cuantiosos, ¿no? Por supuesto. Les permite enriquecerse. Supongo yo, supongo. ¿No crees que tendría sentido, querido Noel, hacerles a esos generales una oferta mejor, mucho mejor que la de Maduro, que la de Ortega, quiero decir? Si ya están vendidos a Ortega, significa que tienen un precio. Pero hay que hacerles una oferta mejor. Bueno, sobre ese tema, Jaime, se ha hablado mucho en Nicaragua. Y a raíz de que el gobierno norteamericano ha sancionado a personajes leales a Ortega. Hasta a su hijo, ¿no? A uno de ellos. Ahora a su hijo mayor, ¿verdad? Que además ocupaba un cargo importante en el gobierno, en lo que es la institución de la promoción de la inversión en el país. Entonces se habló en su momento de la posibilidad de que los Estados Unidos sancionaran también al ejército y a los principales generales del ejército. Y digo esto porque el régimen de pensiones del ejército es un régimen distinto del régimen de pensiones y de la seguridad social del resto de los nicaragüenses. Sí, claro, seguro que tienen más privilegios, ¿no? Por supuesto. Claro. Y la mayor parte de ese dinero está invertido en la bolsa en Nueva York. En la bolsa de Nueva York. Por supuesto. Entonces se ha hablado en Nicaragua de que existe la posibilidad
inclusive pues, algunos personeros norteamericanos han hablado de esa posibilidad, de sancionar al ejército, ¿verdad?, con los fondos que tiene disponibles en Nueva York, que está invertido en la Bolsa de Valores de Nueva York. Pero lo cierto es que hasta el momento eso no ha sucedido y yo me temo, Jaime, que eso no va a suceder por el momento. ¿Y cómo cae entonces Ortega? ¿Cómo lo derrotamos? ¿Qué hay que hacer? Hay dos cosas que se pueden hacer, o que debemos hacer, y que yo creo que están en camino. Primero, la presión interna. Aunque no se pueden hacer marchas porque las reprimen inmediatamente, pero la presión de estar constantemente martillando, ¿verdad?, sobre los delitos de corrupción, la falta de libertad, la falta de seguridad social para los nicaragüenses, porque el Instituto de Seguridad Social está técnicamente quebrado. Y en cualquier momento hay 900.000 personas que se quedan sin su pensión. Esa gente o depende de su familia o va a tener que salir a pedir a la calle. O se irán todos a Costa Rica, claro. O se van todos a Costa Rica. Claro. Entonces, esa presión debe mantenerse. ¿Y la otra? La presión de las sanciones internacionales. Estamos esperando que la Unión Europea se pronuncie. Ya lo ha dicho. Esa espera va a ser prolongada. ¿Verdad? Y la Unión Europea no sé si podemos contar con ella. No sé si podemos contar con ella. Los eurodiputados llegaron a Nicaragua, hicieron una presentación, se entrevistaron con algunos presos políticos inclusive, y recomendaron, la delegación que llegó a Nicaragua recomendó al gobierno de la Unión Europea, al Ejecutivo, que sancionara al gobierno de Nicaragua por la falta de libertad. Pero eso pasó ya hace un par de meses y no ha dado resultado. Yo, si me permite la interrupción, yo creo que el tema de fondo aquí se puede arreglar con dinero, no poco dinero, pero ese dinero lo tienen que proveer los principales empresarios de tu país, muchos de los cuales lamentablemente, creo, Noel, han estado en coqueteos con Ortega en estos últimos 11 años, ¿no? Quizá ahora se les ha caído la venda y ven con nitidez y miopía a la dictadura de Ortega. Pero ha habido una cierta connivencia entre los empresarios y la dictadura, ¿o me equivoco? No. El Consejo Superior de la Empresa Privada, que es la institución que representa a las diferentes cámaras, cámaras de industria, de comercio, de construcción, de turismo, en fin, de energía, efectivamente su presidente fue un gran aliado del gobierno de Ortega. Sí, claro. Al extremo, y esto yo lo he dicho públicamente en Nicaragua y no tengo ningún problema de volverlo a repetir, al extremo que había un programa en Nicaragua de televisión de debates en el que yo estaba todos los lunes con un entrevistador que se llama Jaime Arellano y... Lo conozco. Por supuesto. El que es muy gordo. Exactamente. Ah, lo conozco, es un personaje. Entonces, todos los lunes, por los últimos 8 años, todos los lunes yo era el que debatía, exactamente. Y siempre, por supuesto, antisandinista hasta la médula de los huesos. Sí, sí, él es un campeón, él es mi amigo, lo quiero mucho. Y he estado yo atacando al gobierno porque yo me he declarado antisandinista hasta la muerte. Y así voy a seguir siendo toda mi vida. Dios te bendiga por eso. Un aplauso para él. Gracias. Y entonces cuando estaba el debate abierto y yo atacaba al gobierno, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada le mandaba chats al entrevistador. A Jaime, a mi tocayo. A tu tocayo, atacándome a mí. Increíble. Y yo decía la verdad Increíble. de todo lo que estaba pasando. Increíble. Bueno, al extremo que Nicaragua estalló por ese hartazgo, como tú bien decías, de la situación, no solo de la seguridad social, sino que la situación, no hay libertad, claro. No hay democracia. ¿Cómo se llama ese empresario? Cuéntame su nombre, que quiero tomar nota de él. ¿Cómo se llama? Se llama José Adán Aguirre. ¿José? Adán Aguirre. Él es sigue siendo el presidente
Sigue siendo. Así. Tiene 11 años de ser presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada. ¿Y sigue siendo defensor de Ortega? Ahora ya no. Claro, ahora ya ya se volteó. Sí, claro, ahora reflexionó, recapacitó. Poco tarde. Y entonces claro. ya no es más aliado de Ortega. Pero mira, esto lo tiene que arreglar la gente que tiene recursos, que tiene poder. Yo creo que los militares son fácilmente vulnerables a los encantos del dinero. Unos encantos... A las balas verdes. A las balas verdes. Las balas verdes de los dólares. Ningún general resiste un bombardeo de 5 millones de dólares. Todos se rinden, capitulan. Hay que bombardearlos así. Perdón el cinismo, pero hay que bombardearlos así. Si los empresarios ricos de tu país apoyan a Ortega, estamos fritos. Ahora, si los 10 principales capitanes de la industria nicaragüense, los 10 hombres más ricos, en vez de apoyar a Ortega, conspiran y financian un movimiento libertario, hay probabilidades, no digo que seguro, pero hay probabilidades de que puedan salir de esa dictadura y permitir el advenimiento de las libertades. De otra manera, dependemos de Washington. Y si solo dependemos de Washington, mira, pueden pasar 4 años, pueden pasar 8 y nada cambia, ¿no? Así es. Yo creo que hoy en día los principales, es más, estoy seguro que los principales capitales del país, con quienes he conversado con varios de ellos, están abiertamente en contra de Ortega. Definitivamente. Y estoy seguro que en algún momento van a apoyar una fuerza política que pueda derrotar a Daniel Ortega. Hay que hacerlo. No queda otra alternativa. Estoy seguro de eso. Porque ellos son profesionales de conspirar contra la libertad. Nosotros tenemos que ser mejores conspirando a favor de la libertad y derrotarlos en su terreno. Por supuesto. Y es más, Jaime, yo creo que ya es hora de tener miedo de decir que uno es de derecha o que es de centro derecha. Pero basta hipocresía. No, yo centro derecha, no, yo de extrema derecha. Yo soy de derecha también. Extrema derecha. Yo soy derecha. Claro, y si hay que desenfundar la pistola para defender la democracia y la libertad, bueno, yo no digo usar la violencia de una manera inmoderada, cruel, abusiva, no. Pero a veces las democracias tienen que saber defenderse, ¿no? Por supuesto. Y lo que ha pasado desde hace muchísimos años para acá es que la izquierda ha tenido una prensa excelente. Sí, claro, claro. Y ha tenido además un encanto con mucha gente. Fidel Castro, un dictador asesino, claro, de lo peor. Claro, es el gran embuste, la gran farsa. Y la gente gritaba por tomarse una foto con era un rockstar. Pero además la izquierda dice... Y venía a las Naciones Unidas, ¿verdad? Y los Estados Unidos le daban una protección de un personaje y era un pinche asesino. Sí, me gusta cuando te encabronas, me gusta cuando te encabronas. Eso es lo que era. Me gusta. Pero la izquierda, toda la izquierda canallada de la región, que dice que tiene el monopolio del amor a los pobres, lo único que hace es, como ama tanto a los pobres, multiplica la pobreza y cada vez hay más pobres, ¿no? Sí. Esto es lo único que hace. Y luego, ellos que se presentan como muy virtuosos, como gente que ve con espanto el dinero, son los más grandes ladrones. Nadie roba como la izquierda cuando llega al poder. Porque al menos en la derecha, mucha gente de la derecha ya hizo dinero. Ya es gente, tú ves Macri, Piñera, es gente de éxito. Tiene un patrimonio bien habido, bien ganado. Pero estos son unos ladrones profesionales. Absolutamente. Mira lo que han robado los Ortega en tu país. Controlan, creo que toda la televisión, los hijos de Ortega, ¿no? ¿No es? Sí, y no solamente la televisión. Para darte una idea, y esto es lo interesante, porque no solamente los Ortega, y hay que decirlo con toda la boca. Ahora, en el movimiento renovador sandinista, disque renovador, pero al sandinismo no hay nada que renovarle. Claro. Es un partido terrorista. Sí, correcto, sí. Entonces no hay nada que renovar, a los terroristas no hay nada que renovarle. Claro. Pero todos estos se han enriquecido y en la piñata de los años 80,
la famosa piñata. Sí, que cuando fue una rapiña. Una rapiña. Le robaron todo lo que podían. Nunca se había visto en la historia de la humanidad. Nunca. Ni en el país más salvaje. No, nunca. Ni cuando cayó Batista. Yo creo que Fidel y los suyos no robaron tanto como robaron los Ortega. Se robaron casas, carros, fincas, propiedades, empresas. De manera que hoy en día, y todos llegaron cuando el triunfo de la revolución, entre comillas, que no fue revolución, sino una revolución, triunfaron el 19 de julio de 1979, todos iban hasta sin billetera. Ya no digamos sin un peso en la bolsa, sin billetera siquiera. Hoy en día muchos son grandes capitalistas. Claro, por supuesto. Fíjate lo que contó la familia de Ortega. El 65% de la generación de energía eléctrica está en poder de Ortega. Se robó 3 plantas que Hugo Chávez le donó a Nicaragua cuando hubo una crisis de energía en el país. Chávez le mandó de regalo al país 3 generadores. 3 plantas generadoras. Por su amistad con Ortega. Sí. Ortega se la robó y ahora dice que son de él. Controlan el 87%, el 83%, perdón, de la generación eléctrica. Son los dueños de la distribuidora en un 83%. Controlan 1/3 de la distribución al detalle de combustible y son los importadores únicos de combustible en el país. Aparte, 4 canales de televisión, más de 50 radios en el país, la publicidad, las comunicaciones. Sí, se han enriquecido groseramente. O sea, es una cosa odiosa, verdaderamente odiosa. Es un pueblo pobre que está sufriendo la bota de la dictadura marxista-leninista, porque eso es lo que son todos ellos, Jaime. Así se entrenaron, todos son entrenados en Cuba. Todito, en Cuba y en Al-Fatah, en la guerrilla palestina. Y luego llegaron a Chile, cuando Allende, a perfeccionar el marxismo-leninismo en un país que dice que era democrático. Entonces... Tenemos que ir terminando, querido Noel. Yo estoy aquí... Me ha gustado cuando me has dicho Jaime, porque he sentido que cuando me has dicho Jaime, veías en mí a Jaime Arévalo. No. No. Y estoy gordísimo de también. ninguna manera. Gracias por venir. Has dado un testimonio muy valioso, muy enriquecedor. Cuenta siempre con nuestra amistad y nuestra gratitud. Muchas gracias. Te queremos mucho. Un aplauso para Noel Vidal. Muchas gracias. Gracias. El tiempo.